Esto fue hace un par de semanas. Llevaba un rato soltera y no sé, mis amigas no dejaban de insistir en que probara Tinder. Al principio no quería, eso de las citas en línea nunca ha sido lo mío. Pero bueno, al final terminé descargándola, más por curiosidad que por otra cosa. Así que ahí estaba, deslizando a la izquierda y derecha sin mucho interés, cuando de repente apareció Ramón. Era guapo, lo admito, con una sonrisa un poco misteriosa, esas que parecen esconder algo más. Tuvimos algunas charlas ligeras, nada fuera de lo común. Parecía buena onda, un poco callado, pero no vi nada raro, así que cuando me propuso salir a cenar, dije que sí. El plan era sencillo, cenar en un restaurante elegante en la Roma, uno de esos lugares que suenan caros, pero que, honestamente, no tenía ni idea de qué esperar. El día de la cita llegó y estaba nerviosa, pero emocionada. Me puse uno de mis mejores vestidos, nada demasiado extravagante, pero suficiente para el lugar. Cuando llegué, Ramón ya estaba ahí, esperándome. El chico se veía impecable, camisa bien planchada, una actitud calmada. Me dio una sonrisa, y al principio todo fue bien. La conversación fluyó, hablamos de tonterías, de la vida, de lo típico que se habla en la primera cita. Sin embargo, había algo en él, algo en su mirada, que me incomodaba un poco. No lo sé, era como si me observara demasiado, como si estuviera analizando cada movimiento, cada palabra que decía. Pero pensé, tal vez estaba siendo paranoica. Ya sabes, cuando llevas tiempo sin salir con alguien, tu mente empieza a buscar señales donde no las hay. Decidí ignorarlo y seguir disfrutando de la cena. El lugar era increíble, de esos sitios donde te sirven porciones pequeñas, pero el sabor lo compensa. Ramón pidió una botella de vino caro, uno que no pude ni pronunciar. Bebimos un poco, y aunque él no paraba de hablar de sí mismo, no me molestaba demasiado, al menos no al principio, pero luego empezó a hacer comentarios extraños, del tipo, apuesto a que no te imaginas lo que hago en mi tiempo libre, con esa sonrisa de lado que empezaba a darme mala espina. ¿Qué se supone que debía responder a eso? Me reí nerviosa y cambié de tema, pero noté que seguía observándome de una manera que me hacía sentir un poco atrapada. Aún así, seguí ahí, tratando de no pensar demasiado en lo incómodo que se estaba volviendo. La cena terminó y para ese momento ya tenía una sensación rara en el estómago. Era una mezcla de intuición y el hecho de que Ramón se estaba volviendo más insistente. Entonces, cuando me propuso ir a un bar, mi primer instinto fue decir que no, pero no lo hice, porque vamos, el lugar no podía ser tan malo, ¿verdad? Y además, ya estaba fuera, ¿qué podría salir mal? Me convencí a mí misma de que estaba exagerando, de que solo eran mis nervios, y acepté. Nos subimos a su coche, un auto que olía a cuero nuevo, y él me llevó por algunas calles de la ciudad hasta que llegamos a un lugar al que nunca había ido. El bar, si es que se le podía llamar así, estaba en una calle oscura, casi escondido, nada de luces de neón ni señales grandes, solo una puerta y música fuerte que se colaba por las paredes. Desde el momento en que entramos, supe que había cometido un error. El lugar era raro, oscuro, con gente que no parecía muy amigable. Ramón me guió hasta la barra y pidió algo para ambos. Me ofreció la bebida con una sonrisa que ya no me gustaba nada. Pero otra vez decidí no hacer caso a mi instinto y bebí. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sentirme mal. Al principio pensé que era el ambiente del lugar, el ruido, las luces tenues, todo mezclado con el vino de la cena. Pero luego mi cabeza empezó a dar vueltas. Sentía que el suelo se movía bajo mis pies, que mis pensamientos se hacían cada vez más lentos. ¿Estás bien?, preguntó Ramón, pero su voz sonaba lejana, como si estuviera hablando desde el otro lado de la habitación. Asentí sin poder decir mucho, y me levanté como pude. Le dije que iba al baño. Cuando llegué al baño, me sostuve del lavamanos. Mi reflejo en el espejo se veía borroso, pero podía notar que algo no estaba bien. Sentía un peso extraño en mi cuerpo, como si me hubieran apagado el interruptor,
y ya no pudiera controlar nada. Entonces me di cuenta, Ramón me había drogado. Era obvio, las piezas encajaron en mi cabeza con una claridad que me aterrorizó. Intenté abrir la puerta del baño para salir, para pedir ayuda, pero no podía caminar bien. Y lo peor es que, cuando busqué a alguien en el lugar para que me ayudara, nadie me prestó atención. Era como si todos allí estuvieran metidos en su propio mundo oscuro y peligroso. Intenté gritar, pero mi voz sonaba débil. Nadie volteó a mirarme. En ese momento escuché golpes en la puerta del baño. Era Ramón. ¿Estás bien? Su tono sonaba amable, pero yo sabía que estaba lejos de serlo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. La adrenalina empezó a correr por mi cuerpo. Y en ese momento supe que tenía que salir de ahí, como fuera. Él seguía golpeando la puerta. No tenía mucho tiempo, así que reuní toda la fuerza que me quedaba. Abrí la puerta y lo empujé con todas mis fuerzas. Ramón tropezó hacia atrás, sorprendido, y yo aproveché para correr. No sé cómo lo logré, mis piernas apenas respondían, pero corrí por ese bar oscuro como si mi vida dependiera de ello. ¿Por qué lo hacía? Salí a la calle, apenas consciente de lo que estaba pasando a mi alrededor. Todo era un caos en mi mente. Corrí por las calles vacías hasta que encontré un callejón. Me escondí detrás de unos contenedores de basura, temblando, mi cabeza girando, esperando no escuchar sus pasos detrás de mí. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero cuando me desperté, era de mañana. Lo primero que vi fue a un oficial de policía inclinado sobre mí, preguntándome si estaba bien. Apenas pude decir que sí, pero me llevó a la estación, donde conté lo que había pasado. Denuncié a Ramón, pero parecía como si hubiera desaparecido. Nadie podía encontrarlo. Y luego, cuando investigaron un poco más, descubrieron algo que me hizo sentir escalofríos. Ramón no era solo un tipo raro de Tinder, era parte de una red de tráfico de órganos. Lo que me pasó esa noche podría haber sido mucho peor. Lo sé, aún me cuesta dormir pensando en lo que pudo haber pasado, pero al menos estoy viva para contar la historia. Nunca pensé que mi vida amorosa pudiera empeorar después de la universidad, pero ahí estaba, recién graduado, con un trabajo decente como contador en una empresa pequeña, lo que es más importante, con la esperanza de que finalmente las cosas en el amor mejorarían. Había pasado por algunas malas experiencias en el pasado, citas incómodas y relaciones que no llevaban a ninguna parte, pero ¿quién no? Al menos ahora tenía un empleo estable que, aunque no era para presumir, me permitía vivir con comodidad. Y allí fue donde conocí a Sara. Sara era mi compañera de trabajo, también era contadora, y desde el primer día me asignaron a ella para que me guiara en los primeros meses. Recuerdo que pensé que era increíblemente amable y atenta conmigo, siempre con una sonrisa y dispuesta a ayudarme con cualquier duda que tuviera. De inmediato, empezamos a pasar mucho tiempo juntos, no solo por cuestiones laborales, sino también porque congeniamos bastante bien. Con el tiempo, comencé a sentir algo más por ella. No era algo que hubiera planeado, ni mucho menos, pero después de varias semanas trabajando codo a codo, fue inevitable. Su risa, su manera de hablar, la forma en que me trataba, todo me hizo creer que quizás había algo más entre nosotros. No es como si fuera muy experimentado en estas cosas, pero sentí que había una conexión. Un día, mientras terminábamos de trabajar, la conversación derivó hacia el tema de las relaciones. Le pregunté casualmente si tenía pareja, esperando que la respuesta fuera positiva y así poder apagar cualquier esperanza que me hubiera hecho. Pero, para mi sorpresa, me dijo que no, que estaba soltera. En ese momento, sentí una especie de impulso irracional, como si este fuera mi momento, así que, sin pensarlo demasiado, la invité a salir. No pude creer que aceptara tan fácilmente. La cita la planeé con mucha ilusión. Quería que todo saliera perfecto, así que me esforcé al máximo. Me compré una nueva colonia que, aunque cara,
valía la pena para causar una buena impresión. También estrené una camisa que había reservado para ocasiones especiales. Todo estaba listo. La idea era algo sencillo, un paseo por el parque y luego una comida tranquila en un lugar económico, pero con buena reputación. Nada ostentoso, solo algo cómodo para los dos. Llegó el día de la cita y todo comenzó bien. Sara se veía hermosa y mientras caminábamos por el parque, la conversación fluía de manera natural. Era como si estuviéramos en perfecta sintonía. Cuando fuimos a comer, todo siguió su curso. El ambiente era relajado y aunque estaba un poco nervioso, sentí que las cosas estaban yendo por buen camino. Pero fue durante el camino de regreso cuando todo cambió. Caminábamos por un parque tranquilo, bromeando sobre algunas cosas del trabajo, cuando de la nada un hombre mayor, de unos 40 años, se acercó a nosotros. Al principio pensé que quizás era alguien que conocía a Sara, algún familiar o amigo, pero su expresión me hizo sentir un escalofrío. Sin decir nada, se plantó frente a mí y con una voz llena de ira contenida, dijo: «Sabes que esta es mi esposa, ¿verdad?». Mi mente se quedó en blanco. ¿Esposa? ¿Qué estaba diciendo este tipo? Miré a Sara esperando que dijera algo, que lo desmintiera, que aclarara el malentendido, pero ella no dijo nada. Solo bajó la mirada, como si la situación fuera completamente normal, como si ya hubiera pasado antes. Intenté hablar, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, el hombre me golpeó en la cara con toda su fuerza. El impacto me dejó aturdido por un momento, pero mi cuerpo reaccionó por instinto, levantando las manos para defenderme. No era un luchador ni mucho menos, pero en ese momento no tenía otra opción. El hombre siguió atacándome, lanzando golpes mientras yo intentaba bloquearlos como podía. Entre el caos, escuchaba a Sara tratando de calmarlo, pero no me estaba defendiendo. No estaba diciendo que yo no sabía nada, que yo no tenía la culpa, solo trataba de tranquilizarlo, como si yo fuera el culpable. Justo cuando pensé que las cosas no podían empeorar, el hombre sacó un cuchillo de su bolsillo. Mi corazón se detuvo por un segundo al ver el brillo del metal. Era como si el mundo se hubiera ralentizado por un momento. En ese instante pensé que todo iba a terminar mal. No sabía cómo iba a salir de esa situación. Solo trataba de mantenerme en pie, pero sabía que no podía luchar contra un cuchillo. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando, varios policías aparecieron. Uno de ellos intentó detener al hombre, pero en el forcejeo, el tipo logró herir a uno de los oficiales. Fue un caos. Los gritos, el sonido de las sirenas, la gente alrededor mirándonos. Todo era una mezcla de miedo y confusión. Finalmente lograron detener al hombre y se lo llevaron esposado. Yo estaba en estado de shock, tratando de entender qué había pasado. No podía creer que la mujer con la que había estado saliendo, la que me había dicho que no tenía pareja, resultara estar casada. Y lo peor de todo era que no me había defendido en ningún momento. Solo trató de calmar a su marido, como si todo fuera mi culpa. Después de eso, Sara dejó de hablarme en el trabajo. No solo eso, me recriminaba por haber metido a su marido en la cárcel, como si todo hubiera sido mi culpa. La situación se volvió insoportable. Cada día en la oficina era una pesadilla. Y finalmente, después de días de incomodidad y tensión, decidí renunciar. No podía soportarlo más. Mientras empacaba mis cosas, no podía dejar de pensar en lo absurdo de todo. ¿Cómo había terminado en esa situación? ¿Por qué siempre parecía tener tan mala suerte en el amor? Mientras cerraba la puerta de la oficina por última vez, no podía evitar preguntarme si algún día las cosas serían diferentes para mí. Estaba caminando por el centro comercial. Ya sabes, como cuando no tienes mucho que hacer y solo vas a ver vitrinas, pensando si me compraba algo. Era un día normal, de esos que no esperas que pase nada interesante. Pero de repente siento que alguien me agarra del brazo. Me volteo un poco asustado y veo a una chica más joven que yo, quizá unos 18 años,
mirándome con cara de urgencia. Me susurra muy bajito: sígueme el juego, por favor. Mi ex me está siguiendo. Le dije que estaba saliendo con alguien. Mi cabeza no terminaba de procesar todo y me sentía súper incómodo. No es que me pasen cosas así todos los días, ¿sabes? Así que, nervioso, le pregunto su nombre. Carla, me responde, sin dejar de mirar hacia otro lado, como buscando algo o alguien. Mis ojos también empiezan a recorrer el lugar y efectivamente veo a un tipo que claramente la está siguiendo, como de esos que se ven sospechosos de lejos. Carla me pide que nos sentemos a comer algo que ella pagaba. Supongo que para ser más creíble que estábamos juntos. No sé, así que terminamos pidiendo unas hamburguesas en la feria de comida. Pero al final fui yo quien pagó. Algo en mí no podía dejar que pagara ella, incluso si era todo fingido. Mientras comíamos, empezamos a hablar, obviamente para hacer que pareciera una cita real. Carla me cuenta un poco de su historia. Resulta que el tipo que la estaba siguiendo no era cualquier ex, era un maltratador. Había estado en una relación con él por un tiempo, y aunque había terminado con él hacía más de 2 meses, él no podía superarlo. El tipo seguía acosándola, llamándola, mandándole mensajes, hasta que ella, desesperada, le dijo que había empezado a salir con alguien más, para ver si eso lo hacía dejarla en paz. Spoiler, no funcionó. Esa tarde en el centro comercial, Carla lo vio siguiéndola otra vez, y decidió improvisar, agarrándome para fingir que yo era su novio. Yo seguía sintiéndome un poco raro con todo esto, pero también entendía que ella solo estaba tratando de mantenerse a salvo. Después de comer, entramos a una tienda de ropa, más que nada para seguir matando tiempo, esperando que el tipo se aburriera y se fuera. Pero nada, el tipo seguía ahí, como una sombra mirándonos desde la distancia. Intentaba no mirarlo mucho, pero era imposible ignorarlo por completo. Finalmente decidimos que ya era suficiente y nos dirigimos hacia la salida del centro comercial. Ya se había hecho de noche, el lugar estaba mucho más vacío y eso solo me ponía más nervioso. Mientras caminábamos hacia la salida, el tipo se nos planta enfrente con una cara de loco. Empieza a gritarle a Carla diciéndole que era una mentirosa, que ella todavía lo amaba y que no podía vivir sin ella. La situación se estaba saliendo de control, lo podía sentir. Te lo advertí, Carla. Si no volvías conmigo, iba a acabar con esto, iba a acabar con los dos, gritó, y en ese momento supe que las cosas iban a ponerse feas. El tipo comenzó a avanzar hacia nosotros, con una mirada que me dio escalofríos. Sin pensarlo mucho, me interpuse entre él y Carla, y cuando intentó atacarnos, lo golpeé. Nunca pensé que tendría que pelearme con alguien en un centro comercial, pero ahí estaba, defendiendo a una chica que hasta hacía unas horas no conocía, de su ex maltratador. Lo golpeé en la cara y por suerte el tipo resultó ser más cobarde de lo que aparentaba. En cuanto sintió el golpe, retrocedió y sin decir nada más, salió corriendo. Carla y yo nos quedamos ahí, sorprendidos, intentando procesar lo que acababa de pasar. Después de eso, las cosas se calmaron un poco. Nos sentamos en una banca cercana, tratando de recuperar el aliento. Me pidió disculpas por meterme en todo ese lío, pero le dije que no se preocupara, que cualquiera en su lugar hubiera hecho lo mismo. Terminamos intercambiando números de teléfono, ya que después de lo que habíamos vivido, me parecía justo mantenernos en contacto. Los días siguientes fueron tranquilos, pero no del todo. Resulta que el ex de Carla siguió persiguiéndonos algunas veces más, siempre de lejos, como un fantasma. Al principio me ponía paranoico, pero Carla y yo ya habíamos aprendido a ignorarlo. Cada vez que lo veíamos, simplemente cambiábamos de rumbo o nos metíamos a algún lugar con más gente. Al final el tipo se cansó, o al menos eso parecía, porque dejó de aparecerse. A partir de ahí, Carla y yo empezamos a salir de verdad. Lo que comenzó como un encuentro totalmente inesperado, se convirtió en algo más. Empezamos a conocernos mejor, a salir más seguido y poco a poco nos fuimos acercando más.
y aunque nuestra relación nació de una situación bastante extraña, las cosas entre nosotros se volvieron naturales, como si todo hubiera tenido que pasar de esa manera. Hoy en día estamos bien, seguimos saliendo, disfrutando de la compañía del otro. Y el Carla, por suerte, ha desaparecido del mapa. Aunque siempre me quedará en la cabeza el recuerdo de ese primer día en el centro comercial, cuando una chica que no conocía me pidió que le salvara el pellejo de una manera que nunca habría imaginado. Supongo que la vida tiene formas raras de juntarte con las personas que están destinadas a cruzarse en tu camino. Todo empezó de una manera bastante normal. Era parte de un grupo de Facebook, de esos donde la gente comparte consejos de amor, y fue ahí donde la conocí. Bueno, al menos pensé que la conocí. Siempre andaba comentando las mismas publicaciones que yo, como si estuviéramos en la misma onda. Ella me respondía a los comentarios, hacía bromas, todo muy ligero, y después de un tiempo me envió una invitación para ser amigos. Yo acepté sin pensarlo mucho. A través de Messenger la cosa fluyó rápido. Era simpática, siempre animada, y sus fotos no estaban nada mal. Morena delgada, algo alta, ojos café, parecía una chica bastante normal, incluso bastante atractiva. Pasamos meses chateando, haciéndonos compañía virtualmente. Ya sabes cómo es. Compartes memes, hablas de tus días y de alguna manera vas creando una conexión, aunque no hayas visto a la persona cara a cara. Después de un tiempo, pensé que sería buena idea invitarla a salir. Habíamos tenido buena onda en el chat, así que ¿por qué no? Le propuse que nos viéramos en persona, hacer algo divertido como ir a comer. Pero cuando se lo dije, noté algo raro. ¿Dudó? No fue un sí entusiasta, fue más bien como un bueno, tal vez ok, veamos, pero al final aceptó. Yo estaba emocionado, a pesar de la respuesta algo fría. Quería conocerla. El día del encuentro, la pasaría a buscar con mi carro. Habíamos quedado en una hora y en un lugar, y allí estaba yo, esperando. Los minutos pasaban, y ella no aparecía. Ya empezaba a sentirme un poco incómodo, pensando que tal vez me había dejado plantado, pero justo cuando ya estaba por mandarle un mensaje para preguntar si venía, la puerta del copiloto se abrió de golpe. Mi corazón se detuvo por un segundo. Lo que vi no era lo que esperaba. De ninguna manera, una mujer completamente diferente a la de las fotos se subió a mi carro, rubia, con sobrepeso, nada que ver con la chica morena y delgada que había visto durante meses en su perfil de Facebook. Me quedé helado, mi cabeza no podía procesarlo. Le pregunté, tratando de mantener la calma, ¿quién eres? Al mismo tiempo, con una sonrisa forzada, le pedí que se bajara del carro. La situación era muy rara. Todo en mi interior me decía que algo estaba mal. Ella me miró seria y me dijo que era ella, la chica con la que había estado hablando todo este tiempo. Soy yo. ¿No me reconoces? Estoy lista para nuestra cita, dijo con toda la confianza del mundo. Y ahí fue cuando el pánico empezó a crecer en mí, no solo porque no era la persona que yo había creído, sino porque claramente me había engañado todo este tiempo. Tragué saliva, intentando ser amable y convencerla de que se bajara del auto. Pero entonces todo se fue al diablo. La chica rubia empezó a alterarse. ¿Qué te doy miedo? Es porque no me parezco a lo que esperabas. Eres uno de esos tipos que solo se fijan en lo físico. Me lanzó una serie de acusaciones que me dejaron completamente descolocado. Decía que yo era un superficial, que no tenía derecho a juzgarla por cómo se veía y que lo importante eran los sentimientos. Intenté explicarle que no se trataba de eso, pero no me dejó hablar. Las cosas se pusieron aún más tensas cuando, en medio de su ataque verbal, me dijo que si no salía con ella, estaba dispuesta a denunciarme por acoso.
Mi cabeza empezó a dar vueltas. Las historias que había leído en internet sobre casos así, donde chicos eran acusados injustamente, comenzaron a pasar por mi mente. Estaba aterrado, así que en lugar de seguir intentando razonar con ella, decidí empezar a conducir. No sabía qué más hacer. Mientras manejaba, ella seguía hablando, como si nada. Me dijo que la llevara a comer, que tenía hambre y que para eso habíamos quedado. El ambiente en el auto era tan tenso que apenas podía respirar. Mi mente estaba completamente nublada. Lo único que quería era salir de esa situación, pero no sabía cómo sin meterme en más problemas. Con el miedo y la confusión que tenía, terminé perdiendo un poco el control del carro, y entonces sucedió lo inevitable. Chocamos contra un poste. No fue un choque grave, pero suficiente para sacudirnos. En ese momento, la chica rubia no dijo ni una palabra, solo se bajó del auto rápidamente y salió corriendo, dejándome ahí, sin siquiera voltear a ver si estaba bien. Me quedé sentado, en shock, viendo cómo desaparecía entre la multitud. La policía llegó poco después y les conté todo lo que había pasado. Me sentí como un idiota, pero al menos no estaba herido, y el daño al carro era menor. Lo peor vino cuando llegué a casa. Quise entrar a Facebook para revisar la cuenta de la chica, para entender qué había pasado realmente, pero la cuenta ya no existía. Todo había desaparecido. Era como si nunca hubiera estado allí. Intenté buscar alguna pista, algo que me ayudara a encontrar a la chica real de las fotos, pensando que tal vez alguien estaba robando su identidad, pero fue inútil. No encontré nada. Fue como si todo lo que había vivido en esos últimos meses nunca hubiera pasado. Esa experiencia me dejó marcado. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Qué intenciones tenía? Nunca lo sabré. Lo único que sé es que fue una de las citas más perturbadoras y extrañas de mi vida. Una cita que salió muy mal. Desde que era adolescente siempre me habían llamado la atención las chicas góticas. No sé, tenía algo que ver con el estilo, el maquillaje oscuro, el misterio que parecían llevar consigo. Siempre me imaginé que sería increíble salir con una, compartir ese mundo tan fascinante y sombrío. Tanto era mi deseo que más de una vez me hice pasar por rockero solo para llamar la atención de alguna. Llegué a escuchar bandas que no me gustaban, y hasta me vestí de negro para encajar, pero nunca tuve mucha suerte. Todo cambió el día que conocí a Gothic Doll en un grupo de Discord. Nos unió un juego de PC al que ella era nueva, y yo, siendo ya todo un veterano, me ofrecí a enseñarle a jugar. Con el tiempo, empezamos a hablar cada vez más, no solo del juego, sino de otras cosas, música, películas y claro su estilo de vida gótico. Ella se hacía llamar Gothic Doll, lo cual me pareció el apodo más genial que había visto. Y cuando finalmente intercambiamos números, me reveló que su nombre real era Juanita. Nada gótico, pero no iba a dejar que eso arruinara mi entusiasmo. Resulta que ambos éramos mexicanos, y para colmo de casualidades, vivíamos en la misma ciudad. La conversación fluía tan bien que rápidamente decidimos que debíamos conocernos en persona. Era la oportunidad perfecta para cumplir ese sueño adolescente que había tenido durante años, salir con una chica gótica. Eso sí, había algo un poco raro en ella. Tenía una especie de obsesión con las muñecas de porcelana. Hablaba de ellas todo el tiempo. Decía que eran como su conexión con el más allá. Yo no sabía qué tanto de eso era parte del paquete gótico, o si era algo más. Pero pensé, bueno, las chicas góticas suelen tener gustos diferentes, ¿no? El día del encuentro llegó y yo estaba emocionado. No era precisamente un gótico de verdad, pero me aseguré de vestirme lo más acorde posible. Me compré una camiseta negra de Metallica para la ocasión. Pensé que al menos con eso no me vería como un completo impostor. Al llegar al punto de encuentro, todo iba bien, hasta que la vi. Y no estaba sola. No, no es que estuviera con otra persona. Estaba acompañada por una muñeca, pero no cualquier muñeca. Esta era enorme, realista y muy parecida a Annabelle, la de las películas de terror. Al principio pensé que era una broma,
Me quedé helado mientras ella se acercaba, sosteniendo a la muñeca como si fuera una compañera más, incluso moviéndole los brazos como si fuera una especie de ventrílocuo. Esta es Camila, dijo Juanita con una sonrisa. Es un alma que habita en esta muñeca desde que era pequeña, pero no te preocupes, nos llevamos muy bien. ¿Qué se supone que dices ante eso? Mi mente quedó en blanco. No quería ser grosero, así que simplemente asentí y seguí la corriente. Decidí que lo peor que podía pasar era que la cita fuera rara y ya está. No la volvería a ver más. Fuimos a la heladería, y ahí fue cuando la cosa se puso aún más extraña. Juanita pidió un helado de vainilla para ella, y luego, sin pestañear, pidió otro para Camila, la muñeca. Todos en la heladería nos miraban, pero ella actuaba como si todo fuera completamente normal. Yo ya no sabía si sentirme asustado o simplemente reírme de la situación. Sin embargo, hasta ese momento, no me parecía algo peligroso, solo raro. Pero todo cambió cuando estábamos sentados en un banco del parque, comiendo nuestros helados. Juanita se quedó mirándome fijamente y de repente me dijo: «¿Quién ha estado hablando contigo todo este tiempo? No soy yo. Ha sido Camila». En ese momento pensé que era alguna especie de broma rara, tal vez una forma indirecta de ella de mostrar sus sentimientos. Pero cuando me explicó lo que realmente quería decir, la situación pasó de incómoda a escalofriante en un segundo. Según Juanita, la muñeca estaba enamorada de mí. Sí, según ella, Camila había estado usando su cuerpo para comunicarse conmigo. Y lo que quería ahora era, bueno, mi alma. La cosa se salió completamente de control cuando Juanita sacó una pequeña aguja de su bolsillo. «Solo necesito un poquito de tu sangre», dijo mientras se acercaba. «Es para poder transformar tu alma en muñeco. Camila ya tiene un muñeco listo para ti. Solo falta este paso». Mi corazón empezó a latir a 1000 por hora. No sabía si ella estaba completamente loca o si simplemente era una broma malísima, pero no iba a quedarme a averiguarlo. Me levanté de golpe, intentando mantener la calma, y le dije que ya era tarde, que debía irme, pero Juanita no me dejó moverme mucho. Se levantó también y comenzó a seguirme. Estaba aterrorizado, tratando de escapar mientras ella repetía una y otra vez que solo era un poco de sangre, que no debía preocuparme. Corrí lo más rápido que pude entre la gente en el parque. La escuchaba detrás de mí llamándome, y en un momento pensé que realmente iba a atraparme, pero logré escapar, dejándola atrás con su muñeca Camila. Los días siguientes fueron extraños. Juanita me mandó varios mensajes, diciéndome que todo había sido un malentendido, que debía darle otra oportunidad para que conociera a Camila mejor. No hace falta decir que la bloqueé de inmediato. Era una situación demasiado perturbadora, incluso para alguien que siempre había querido salir con una chica gótica. Después de eso decidí que quizás conocer gente por redes sociales no era la mejor idea. Aún así, no he perdido la esperanza. Todavía quiero cumplir mi sueño de salir con una chica gótica, pero tal vez, la próxima vez, prefiera que no esté obsesionada con muñecas poseídas. He escuchado muchas advertencias sobre los peligros de las citas en línea. Ya sabes, esas historias de terror que circulan por internet o que cuentan los amigos preocupados, que si te pueden robar, secuestrar o cosas peores. Pero siendo sincero, nunca me detuve a pensar demasiado en ellas. Después de todo, siempre me consideré cuidadoso y confiado en las aplicaciones de citas. A lo largo de los años, he sido un usuario frecuente de Tinder. He conocido a muchas mujeres, tenido muchas citas, y siempre fui sincero sobre mis intenciones. Si algo no cuadraba, simplemente lo dejaba pasar, sin resentimientos. Hace unos meses, sin embargo, ocurrió algo que me hizo replantearme esa actitud relajada. Ese susto llegó con Teresa, una chica con la que hice match una noche, mientras me aburría. Era hermosa, de esas que te hacen dudar si la foto es real o no. Sorprendentemente, fue ella quien me escribió primero. No pasó mucho tiempo antes de que la conversación tomara un giro hacia lo que ambos estábamos buscando.
algo casual, sin rodeos. Todo parecía perfecto. Después de un par de días de chatear, le propuse vernos en persona. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse un poco raras. Me dijo que no quería salir de su casa, porque su perro estaba enfermo y quería quedarse con él. Hasta ahí todo bien, entendible. Luego mencionó que vivía en una zona poco agradable y que le daba vergüenza que fuera a su casa. Le aseguré que no me importaba, pero en lugar de darme la dirección de inmediato, me pidió que esperara una hora antes de ir. No pensé mucho en eso en ese momento, pero con el tiempo, bueno, ya verás. Una hora después, por fin me envió la dirección. Me pidió que le avisara cuando llegara y que no tocara la puerta porque era un desastre, que sería más fácil si ella salía a recibirme. Extraño, sí, pero no lo suficiente como para hacerme desconfiar. Subí la dirección en el GPS y manejé unos 20 minutos hasta llegar. El barrio era peor de lo que esperaba. Viejas casas destartaladas, basura por todas partes, y apenas una farola encendida en la calle. No me gustaba el ambiente, pero ya estaba ahí, así que seguí adelante. Cuando estacioné frente a lo que supuestamente era su casa, le envié un mensaje. Mientras esperaba, me di cuenta de que algo estaba muy mal. Ninguna de las casas tenía luces encendidas. De hecho, muchas de ellas parecían abandonadas y por si fuera poco, no había números en las puertas. No tenía ni idea de cuál era la casa de Teresa. Entonces, me llegó un mensaje, te veo, acompañado de un emoji sonriente. Levanté la vista y vi una figura parada en la puerta de una de las casas, al otro lado de la calle, saludándome con la mano. La oscuridad no me permitía ver bien su rostro, pero llevaba una sudadera negra. Le escribí, ¿eres tú?, con la sudadera negra. No me respondió directamente, pero casi al instante me llegó otro mensaje. Sí, hace frío aquí dentro. Con suerte, pronto estaré más cálida. Y otro emoji de guiño. Apagué el auto, y mientras comenzaba a salir, noté que la figura ya no estaba en la puerta. Me dirigí hacia la casa cruzando la calle lentamente, pero cuando estaba a punto de llegar a la puerta, dos hombres salieron de la nada. Antes de que pudiera reaccionar, uno de ellos me golpeó con un bate o algo parecido, y caí al suelo. Todo pasó en un segundo. Mientras uno me pateaba en las costillas, el otro revolvía mis bolsillos. Sentí una mano enorme hurgando en mi chaqueta, sacando mi billetera. Fue en ese momento que vi a la persona que había salido de la casa. No era Teresa, ni siquiera era una mujer. Era un tipo enorme y estaba allí para terminar de saquearme. Los tres corrieron hacia la oscuridad del callejón antes de que pudiera hacer algo. Me dejaron tirado en el suelo, adolorido y desorientado. Por suerte, había dejado mi teléfono en el auto y ellos no se molestaron en buscar mis llaves. Logré arrastrarme hasta el vehículo, lo desbloqueé y llamé a la policía. Mientras esperaba que llegaran, me sentía increíblemente estúpido. Había ignorado todas las señales por una chica que ni siquiera existía. Cuando llegaron los oficiales, no pudieron hacer mucho. El perfil de Teresa en Tinder ya había sido eliminado, y como nunca vi claramente a ninguno de los tipos, no tenía forma de identificarlos. Lo único que me robaron fue mi billetera, y aunque fue molesto tener que reemplazar mi identificación y cancelar mis tarjetas, en el fondo sabía que podía haber sido mucho peor. En el hospital me dijeron que tenía 2 costillas rotas, pero aparte de eso, salí relativamente ileso. Hoy pienso mucho en esa noche, en lo fácil que fue para esos tipos engañarme y ponerme en una situación peligrosa. Las señales estaban ahí desde el principio, pero las ignoré por completo. Me pone furioso pensar que estos tipos siguen ahí afuera, probablemente repitiendo el mismo truco con otros incautos como yo. Si te dijera que aprendí mi lección y que nunca más usaré Tinder, estaría mintiendo. Sigo usando la app, pero ahora soy mucho más cauteloso. Me aseguro de verificar bien a las personas con las que hablo y no me dejo llevar por la emoción del momento.
Ya no acepto invitaciones a casas extrañas y siempre pienso 2 veces antes de ir a un lugar desconocido. Aprendí por las malas que nunca se puede ser demasiado cuidadoso en el mundo de las citas en línea. Hace un par de años, salí de una relación larga y me encontré en un mundo que apenas conocía, el de las citas. Siempre he sido tímido y la sola idea de invitar a una chica a salir me llenaba de ansiedad. Nunca supe si era miedo al rechazo o a hacer el ridículo frente a los demás, pero el caso es que no era bueno en eso de ligar. Para cuando conocí a mi ex, Tinder apenas comenzaba a hacerse popular, así que no tuve oportunidad de usarlo. Pero ahora, soltero de nuevo, era mi turno de probarlo. Al principio, estaba emocionado. Mis amigos hablaban de sus éxitos en Tinder y otras aplicaciones, así que pensé que tal vez me iría bien. Pero tras meses de intentarlo, la emoción se fue desvaneciendo. Salí con una chica que conocí en el parque, pero esa cita apenas duró 20 minutos antes de que ella fingiera una llamada del trabajo y se fuera. La verdad es que ya estaba a punto de dar por perdido todo el asunto. Justo cuando estaba por rendirme, hice match con Dani. Dani era hermosa, tanto que al principio pensé que tal vez era una broma o una trampa, pero seguí adelante. Quedamos en vernos en el parque local, un sitio bonito con un lago enorme rodeado de senderos. Acordamos encontrarnos a las 5 de la tarde, cuando ambos saliéramos del trabajo. Llegué al parque una hora antes, porque estaba nervioso, y alrededor de las 5 recibí su mensaje. Me dijo que iba hacia el pabellón, donde estaban las mesas de picnic. Caminé hasta allá, y para mi sorpresa, ahí estaba ella, la misma chica que vi en Tinder. Nos sentamos a hablar, y poco a poco, mis nervios fueron desapareciendo. Dani tenía una forma especial de hacerme sentir cómodo, y en menos tiempo del que imaginé, ya estaba totalmente encantado por ella. Después de hablar por un buen rato, decidimos caminar por uno de los senderos del parque, aunque ya comenzaba a oscurecer. Normalmente no habría aceptado, pero con Dani me sentía seguro. Mientras caminábamos, en algún punto tomé su mano, y fue como si todo el nerviosismo desapareciera. Todo parecía perfecto. Sin embargo, cuando el cielo ya estaba casi completamente oscuro, Dani sugirió que era hora de regresar a los autos. Empezamos a caminar de vuelta, tomados de la mano, hasta que noté algo raro. Había alguien parado en medio del sendero, casi invisible en la oscuridad. Apenas lo distinguía, pero gracias a la luz de la luna, pude notar su silueta. Me detuve y le pregunté a Dani si lo veía. Ella sintió y le gritó al hombre, preguntándole si necesitaba algo, pero él no respondió ni se movió. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero intenté mantener la calma y sugerí que siguiéramos adelante, que quizás solo era alguien bromeando. Dani estuvo de acuerdo, aunque los dos íbamos caminando despacio y con precaución. Mientras nos acercábamos, pude ver que el hombre ocultaba algo detrás de su espalda. Cuando estuvimos a solo unos metros, él movió las manos y mostró lo que parecía ser un cuchillo. Con una voz áspera, nos dijo que nos diéramos la vuelta y pusiéramos las manos sobre la cabeza. No sabía qué hacer. Pero antes de que pudiera reaccionar, Dani, con toda su valentía, le gritó y se lanzó contra el tipo, tumbándolo al suelo. Me gritó que corriera, y sin pensarlo 2 veces, lo hice. Escuché los pasos del hombre detrás de mí mientras corríamos de vuelta al estacionamiento. Dani y yo nos metimos en su auto y salimos de allí lo más rápido posible. Mientras nos alejábamos, vi al hombre parado en el estacionamiento junto a otros 3 autos. Eso me hizo pensar que tal vez no estaba solo. Llamamos a la policía para reportar lo sucedido, pero cuando llegaron, el hombre ya se había ido y el único auto que quedaba en el estacionamiento era el mío. Por un momento, pensé que tal vez Dani me había tendido una trampa, pero su acción heroica me hizo descartar esa idea. Después de esa noche tan aterradora, fuimos a un restaurante de comida rápida y nos quedamos hablando hasta el amanecer. De alguna manera,
Esa experiencia nos había acercado más. Lo conocí en una app de citas. Su perfil no era el más llamativo, pero algo en su mirada me atrapó. Era tranquilo, de esas personas que no dicen mucho, pero te hacen sentir que hay algo más detrás. Nos mandamos mensajes por semanas hasta que me pidió vernos. Al principio dudé, pero al final acepté. Quedamos en un café que estaba algo alejado del centro, un lugar discreto y tranquilo. Cuando llegó me pareció un poco extraño. Llevaba un abrigo muy largo para el clima que hacía y su cabello estaba un poco desordenado, como si hubiera salido a toda prisa. No me importó mucho, pensé que tal vez estaba nervioso. La conversación fluía bien, aunque él evitaba hablar mucho de sí mismo. Parecía más interesado en saber todo de mí. Eso me incomodó un poco, pero había algo en su voz que me tranquilizaba. No sabía por qué, pero me hacía sentir segura, como si todo lo que pasaba a mi alrededor no importara. Al rato me dijo que necesitaba decirme algo importante, algo que no había mencionado antes. Me tensé. Lo noté más inquieto, mirando a su alrededor como si esperara que alguien apareciera de la nada. Luego lo soltó de golpe. No deberías estar aquí conmigo. No soy quien crees. Mis manos empezaron a sudar. Pensé que me iba a decir que tenía otra pareja, que todo había sido un juego para él, pero lo que vino después me dejó helada. Escapé, dijo en voz baja. Escapé de un hospital psiquiátrico. Mi mente se nubló. Quise reír, pensar que era una broma macabra, pero la forma en que me miraba no dejaba lugar a dudas. Mis piernas temblaron bajo la mesa. No puede ser, dije casi en un susurro, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Lo hice por ti, continuó, y su voz se volvió más agitada. Te vi en mis sueños, y supe que tenía que encontrarte. Ellos no me entienden, nadie me entiende, pero tú sí, ¿verdad? Miré alrededor del café, buscando una salida, pero parecía que el mundo se había detenido. Él se inclinó hacia mí, sus ojos completamente dilatados, y yo solo podía pensar en una cosa: ¿cómo me iba a escapar de ahí? Por fortuna, pasaron unos policías y pedí ayuda, se lo llevaron y más nunca supe de él. Cuando lo vi en la fiesta de disfraces, su máscara era elegante, una mezcla entre lo antiguo y lo misterioso, como si hubiera salido de otra época. Tenía algo que me atrapó al instante, una presencia que destacaba entre la multitud. Intercambiamos miradas toda la noche hasta que se acercó. Nos reímos, bailamos y al final intercambiamos números. Fue ahí cuando me propuso vernos de nuevo, esta vez sin máscaras. Acordamos encontrarnos en un callejón sin salida, algo que en ese momento me pareció emocionante, diferente. No sé por qué acepté, tal vez por la adrenalina de la fiesta, tal vez porque quería ver quién era en realidad, quizás porque parte de mí quería algo fuera de lo común. Llegué al lugar y lo vi de pie al fondo del callejón, apoyado contra la pared. La luz de la farola titilaba, dándole a la escena un aire aún más inquietante. Caminé hacia él y mientras más me acercaba, más me pesaba el ambiente. Su silueta era imponente, pero algo no se sentía bien. Quítate la máscara, le dije, intentando sonar relajada, aunque mi voz se quebró un poco al final. Lo hizo lentamente, como si disfrutara de mi inquietud. Cuando finalmente se la quitó, el aire en mi pecho se congeló. Su rostro no era humano, no sé cómo describirlo. Era algo que no debería existir. Sus ojos estaban hundidos en lo que parecían cuencas demasiado profundas. Su piel parecía derretirse en algunas partes y había una sonrisa que no encajaba con su boca. No podía dejar de mirarlo, paralizada entre el horror y la incredulidad. ¿Qué pasa?, preguntó con una voz grave, mientras daba un paso hacia mí. Retrocedí de inmediato, tropezando con el borde del callejón.
Intenté girarme para correr, pero sentí su mano fría rozar mi brazo. Su piel era áspera, como si estuviera seca, casi muerta. El miedo me ahogaba. No sé cómo lo logré, pero me solté y corrí sin mirar atrás, sintiendo su presencia justo detrás de mí. Su respiración, áspera y pesada, retumbaba en mis oídos. Llegué al final del callejón y lo único que recuerdo es el sonido de mis pasos desesperados, el eco de su risa deformada persiguiéndome. Desde esa noche no he vuelto a ser la misma, y cada vez que cierro los ojos lo veo, esperando. Conocí a Kenji en una de esas aplicaciones de citas. No soy de las que suelen usarlas, pero después de tantos desastres amorosos, pensé que valía la pena probar algo diferente. Su perfil destacaba entre los demás. Tenía una sonrisa cálida, ojos llenos de vida y algo en su biografía que me hizo reír. Experto en ramen, amante de las estrellas y excelente con los chopsticks. No lo soy con las presentaciones, pero valdrá la pena conocerme. Algo en su tono me atrapó. Sentí que había sinceridad detrás de esas palabras. Chateamos durante varias semanas. Al principio eran solo charlas casuales. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué películas ves? Pero pronto empezamos a compartir cosas más profundas. Me contó sobre su pasión por la música clásica, algo que jamás habría imaginado en un hombre de su edad. Era detallista, siempre preguntaba cómo había sido mi día, y hacía comentarios que me hacían sentir vista de una manera diferente. A veces me quedaba mirando mi teléfono, esperando su próximo mensaje, algo que no me había pasado en mucho tiempo. Finalmente, llegó el momento de conocernos en persona. Me dijo que prefería un lugar tranquilo, y yo estuve de acuerdo. Elegimos una cafetería pequeña, en un barrio algo alejado del centro. Me vestí con un entusiasmo que hacía tiempo no sentía, no sé por qué, pero con Kenji las cosas parecían fluir de manera natural. Había algo en él que me hacía sentir cómoda, como si por fin pudiera ser yo misma, sin pretensiones ni juegos. Llegué al café unos minutos antes de lo acordado. Escogí una mesa cerca de la ventana y me pedí un té. Estaba nerviosa, no lo había admitido hasta ese momento, pero había algo en la inminencia de verlo que me hacía palpitar el corazón más rápido. Me imaginaba cómo sería su voz en persona, si su sonrisa sería igual de encantadora. Pasaron 10 minutos y no había rastro de él. Revisé el teléfono. Ningún mensaje. Empecé a inquietarme, pensando que tal vez me había dejado plantada. Fue entonces cuando lo vi entrar. Al principio no lo reconocí. La figura que cruzó la puerta del café no coincidía con la imagen que tenía en mi mente. Kenji estaba en una silla de ruedas, y mi estómago se contrajo en un nudo. No tenía piernas. Llevaba jeans oscuros, ajustados en el lugar donde sus piernas deberían estar, y movía la silla con destreza, como si eso fuera algo que hubiera hecho toda su vida. Me quedé congelada en mi lugar mientras él se acercaba a la mesa. Su sonrisa seguía allí, pero ahora parecía distinta, como si esperara una reacción de mi parte, algo que no sabía cómo expresar. No me había dicho nada sobre su discapacidad. En ninguna de nuestras conversaciones mencionó que no tenía piernas, ni que estaba en una silla de ruedas. Era como si una parte importante de él hubiera estado oculta hasta ese momento. Y yo no estaba preparada. Hola, Olivia dijo con esa misma calidez que siempre había sentido en sus mensajes. Hola, Kenji respondí con una voz más débil de lo que hubiera querido. Nos saludamos, y él se acomodó frente a mí. Hablamos durante unos minutos, pero mi mente estaba en otra parte, tratando de procesar lo que veía. No es que tuviera un problema con las personas discapacitadas. De hecho, siempre me consideré una persona abierta y comprensiva, pero el shock de la revelación me dejó desarmada. Sentí que me había traicionado al no contarme algo tan esencial de su vida. ¿Cómo había esperado que reaccionara? Es que no era importante. Mientras intentaba concentrarme en la conversación, mi mente daba vueltas, me contaba sobre su trabajo, sobre su amor por la cocina japonesa,
pero no podía evitar pensar en la silla de ruedas, y cuanto más pensaba en ella, más incómoda me sentía. Me sorprendía a mí misma imaginando cómo sería su vida diaria, cómo se movía por la ciudad, cómo hacía las cosas más simples. No podía evitarlo, y eso me hacía sentir culpable. Kenji debió notar que algo no estaba bien, porque en un momento hizo una pausa y me miró fijamente. ¿Está todo bien?, me preguntó, con esa voz suave que me había atraído desde el principio. Quería mentir, decirle que todo estaba bien y que no me importaba, pero algo en su mirada, en la manera en que me observaba, me hizo sentir que sería inútil ocultarlo. Es solo que no me habías contado que. Comencé tartamudeando, sin saber cómo expresar lo que realmente sentía. Él bajó la mirada por un segundo, y luego la volvió a levantar, directo a mis ojos. Lo sé, y lo siento, dijo con un tono sereno, pero algo en su voz revelaba una tristeza oculta. No es fácil hablar de esto. A veces prefiero que las personas me conozcan antes de decirles. Quiero que me vean por quien soy, no por lo que me falta. Esas palabras me golpearon como un balde de agua fría. Tenía razón, toda la magia que habíamos creado en nuestras conversaciones, la conexión que sentía, no debía estar limitada por algo tan superficial como su condición física. Pero el daño ya estaba hecho. No sabía cómo seguir adelante. No en ese momento. Le sonreí débilmente, pero la incomodidad no desapareció. La verdad es que no estaba preparada para lo que vi, ni para lo que eso despertó en mí. Y esa fue la última vez que hablé con Kenji. Lo conocí en Grindr, no era la primera vez que usaba la aplicación, pero esta vez sentí algo distinto. El chico, al que llamaré solo por su nombre de usuario, Max, parecía normal, como cualquier otro. Chateamos por un par de días. La charla fluía sin mucho esfuerzo. Nos reímos, compartimos alguna que otra historia. Nada fuera de lo común, hasta que decidimos encontrarnos. Me invitó a su apartamento en el Upper East Side. En el mensaje me dio la dirección. Emeticos estén cerca de Second Ave. Parecía un buen lugar, un vecindario tranquilo, casi lujoso. Eran cerca de las 12:30 p.m. Cuando llegué al edificio, toqué el timbre y escuché un pasa, con esa típica distorsión de los intercomunicadores viejos. El elevador era pequeño y lento, como si advirtiera lo que estaba por venir. Subí al cuarto piso. La puerta ya estaba entreabierta cuando llegué. Me recibió con una sonrisa tímida, casi nerviosa. Max era tal y como lo había visto en las fotos, aunque algo en su mirada no cuadraba. No sé qué fue, quizá una sombra en sus ojos o un brillo extraño, pero lo dejé pasar. Entré al apartamento. No era nada espectacular, pero estaba bien arreglado, limpio, con un aire acogedor. Hablamos un poco más, tomamos una cerveza, pero algo en la atmósfera empezó a cambiar. Su voz, antes relajada, se volvió más tensa, más cortante. Intenté bromear, pero Max no se reía. La conversación se fue volviendo un monólogo incómodo por su parte. De repente, dejó escapar una risa forzada, y me miró fijamente. Mi piel se erizó al instante. No recuerdo exactamente cómo comenzó todo, pero el ambiente se volvió insoportablemente pesado. Nos habíamos sentado en su pequeño sofá, y de pronto esa ligera incomodidad se transformó en algo más oscuro. Noté cómo se levantaba lentamente, caminaba hacia la cocina y tomaba algo del cajón. Al girarse, vi que en su mano llevaba un cuchillo. Me quedé paralizado. Intenté sonreír nervioso, pensando que quizá estaba haciendo una broma de mal gusto. «Max, ¿qué haces?», pregunté, aunque mi voz temblaba. En vez de responder, dio un paso más hacia mí. Su expresión había cambiado completamente. Ya no quedaba nada del chico simpático con el que había chateado. Todo pasó en segundos. Me levanté instintivamente, pero tropecé con la mesa del centro. Max se abalanzó sobre mí, el cuchillo en alto. Grité, y en un movimiento desesperado,
Logré arrebatarle otro cuchillo que estaba sobre la encimera. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo. Nos enredamos en una lucha torpe, ambos blandiendo cuchillos, cada uno luchando por su vida. No sé cómo lo hice, pero conseguí empujarlo contra la pared. Sentí el filo de su cuchillo rozar mi costado, quemándome como fuego. Sangre salía de su cuerpo y del mío. Todo se volvió confuso, los golpes sordos, el sonido del metal cortando carne, el olor a sangre en el aire. Era una pesadilla que no terminaba. De pronto, lo vi desplomarse frente a mí, con una mirada vacía en los ojos. El cuchillo se me cayó de las manos y retrocedí, con la respiración entrecortada. Me tambaleé hasta la puerta, intentando escapar del horror que había desatado. Apenas podía moverme, sentía mi cuerpo pesado, herido por las múltiples cortadas que Max había logrado asestarme. Justo cuando salí al pasillo, escuché los gritos de alguien, la vecina de al lado, supongo. Todo era un caos. El sonido de sirenas a lo lejos me parecía lejano, como si perteneciera a otro mundo. La policía llegó poco después, pero para entonces ya todo estaba hecho. Me desplomé en el suelo del pasillo, agotado, viendo cómo entraban los agentes y los paramédicos. Max estaba muerto, no podía creerlo. Lo había matado, pero había sido él quien atacó primero, ¿verdad? Mi mente estaba hecha un nudo de sangre y confusión. Me llevaron al hospital herido pero estable, aunque no me sentía estable en absoluto. Durante los días siguientes, mientras me recuperaba, no podía dejar de preguntarme si todo había sido una trampa desde el principio. Me había invitado a su casa con la intención de matarme, o algo había roto dentro de él mientras estábamos juntos. Jamás lo sabré. Lo único claro es que Grindr, el lugar donde habíamos comenzado a hablar como dos desconocidos cualquiera, había terminado por ser el escenario de una tragedia. Ahora, cada vez que cierro los ojos, veo su rostro congelado en esa última mirada. El chico con el que solo quería pasar una tarde tranquila, se había transformado en algo que ni en mis peores pesadillas hubiera imaginado.